Hermanos, el Señor les bendiga. Tengan todos ustedes buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Evangelio Puro del Ministerio Evangelístico Internacional Nehue Yanak, que en español significa la voluntad de Dios. Una vez más les saludan sus amigos los pastores Jorge y Brenda Trejo. Es una bendición para nosotros que el Señor nos ha permitido y nos ha bendecido el estar acá nuevamente en la radio para compartir la palabra de nuestro Señor con todos ustedes. Antes de iniciar con este programa vamos a ponerlo en las manos del Señor, pidiendo a nuestro Padre de la Gloria que Él nos use para poder hablarles a ustedes acerca de lo que nos trae el Evangelio de nuestro Señor este día. Padre bendito, bendito Señor, gracias Padre porque en su misericordia usted nos permite, bendito Padre, poder venir a esa radio. Padre, porque desde el momento que abrimos nuestros ojos, Señor, hemos sido bendecidos con vida, bendito Padre, porque hay muchos hermanos, hay muchas hermanas, Padre, que no pudieron ver la luz de este día. Pero usted, Señor, en su misericordia nos mantiene a nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radio y a nosotros con una nueva oportunidad de buscar nuestra salvación. Señor, te pido con mucha humildad en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, que no permitas, Padre Santo de la Gloria, que de nuestra boca salga una palabra que no sea tuya, Señor. Úsanos, bendito Padre, porque tú sabes, bendito Señor, que estamos a tu servicio y queremos hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están ahí en la radio, a través de internet y en diferentes países, Señor, escuchando este bendecido programa. Bendice esta radio, Señor, bendice a los que hacen posible, Padre bendito de la Gloria, que esta señal llegue hasta nuestros hermanos en los diferentes lugares. Bendice, Padre Señor, al director de la radio y a todos los hermanos que trabajan como empleados en esta radio. Así lo creemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, y te damos las gracias a ti, Padre Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este tema, el tema que traemos este día, es el de los falsos profetas. Es un tema bastante importante para el pueblo del Señor, ya que en la actualidad han salido tantos y tantos ya denominados profetas que vienen a anunciar palabra del Señor, pero la mayoría de ellos son falsos. Y la palabra del Señor nos dice en su Sagrada Escritura cómo debemos nosotros de reconocer a quienes son verdaderos y a quienes son falsos. El Señor nos dice en su palabra que debemos de probarlos, que no debemos de dejarnos ir nada más solamente porque digan que vienen en el nombre de Dios. Lastimosamente en estos días la gente ya no quiere leer la Biblia, quiere perecer por falta de conocimiento. La gente no quiere escudriñar la palabra del Señor cuando el Señor realmente nos dijo a nosotros que en ella estaba la verdad y en esa palabra se encontraba Él si queríamos conocer acerca de Él. Pero ahora estamos nosotros atenidos a que nos digan, el Señor dijo, el Señor manda. Y hermano, ¿no te has preguntado alguna vez si realmente el Señor lo ha mandado? A lo largo de este programa, si el Señor así nos lo permite, vamos a tratar de dejar un poco claro lo que son los falsos y los que son los verdaderos profetas. En lo largo de la historia de la humanidad en el pueblo de Israel, hubieron muchos falsos profetas o imitadores o falsificadores de los verdaderos profetas de Dios. Satanás siempre ha introducido falsos profetas para engañar al pueblo de Dios. En este tiempo hace lo mismo, introduciendo a la iglesia falsos profetas para adulterar la palabra del Señor y engañar a las personas que en realidad están buscando de Dios. ¿Cómo saber, hermanos, quién es el verdadero o quién es el falso? Recordemos que Satanás hace bien su trabajo disfrazándose ante el pueblo de Dios, ya que por lo general ocurre cuando las personas no aman la verdad y por lo tanto no disciernen lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Les da lo mismo, ya que no leen la bendita palabra, así como les estaba diciendo a un inicio. El Señor dijo en su palabra que aquellos que estaban en su espíritu y aquellos que eran de su rebaño reconocerían su voz. Entonces, si estamos dejando o estamos permitiendo ser engañados por esos falsos profetas, significa que algo nos está faltando a nosotros.
que no estamos siendo el rebaño de nuestro Señor porque estamos confundiendo la voz de nuestro Señor con la voz que le habla a esos falsos profetas. Por lo tanto, debemos estudiar, debemos escudriñar, perseverar, debemos orar para que Dios alumbre nuestro camino en el saber de las Escrituras y de la realidad que estamos viviendo, pastor. Sí, amada pastora, en realidad en estos últimos tiempos estamos viviendo lo mismo que se vivió en aquellos tiempos, en los tiempos cuando estaba nuestro Padre también de la gloria, ¿no? Y anteriormente de esto salieron muchos falsos profetas hablando de las cosas de Cristo, hablando cosas que realmente no eran. Pero tenemos en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios nos da las pruebas necesarias para poder distinguir quién es un verdadero y quién es un falso profeta. Los falsos profetas, queridos hermanos, no reconocen, no quieren seguir la palabra de Dios. Solamente quieren comunicarle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Y qué es lo que quiere escuchar el pueblo? El pueblo quiere escuchar solamente prosperidad, queridos hermanos. Pero si nosotros venimos siguiendo lo que dice las Sagradas Escrituras y lo que hemos visto, ninguno de aquellos tiempos cuando Cristo estuvo aquí con nosotros, siempre estuvo hablando de la palabra. Si nuestro Padre de la gloria, Él dijo que Él no tenía ni a dónde reposar su cabeza, queridos hermanos. Pero hemos confundido todo hoy en día. Todo lo hemos tirado a la basura. ¡Qué tremendo! En el libro de Jeremías, en el capítulo 8, del versículo 8 al 9, dice lo siguiente: como decís, nosotros somos sabios a la ley de Jehová que está con vosotros. Ciertamente la has cambiado en mentira, pluma, mentiroso, dice, de los escribas. Así está diciendo la palabra. Y el versículo 9 dice: los sabios se avergonzaron, se apartaron y fueron, dice, consternados. He aquí que yo aborrecí la palabra, he aquí que ellos aborrecen la palabra de Dios. ¿Y qué sabiduría tienen ellos? Qué tremendo, queridos hermanos, lo que el Padre nos está diciendo es aquí. En realidad, hermano, todos estos falsos profetas que han salido en estos días, ellos conocen la verdad, conocen la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo lo han hecho a su manera. Por eso aquí les está diciendo en el libro de Jeremías, dice: los sabios, dice, se avergüenzan, se apartaron y fueron, dice, consternados. He aquí que aborrecen la palabra de Jehová. La pregunta es: ¿y qué sabiduría tienen? ¿Sabiduría de dónde? ¿Qué es lo que han agarrado, hermanos? Todo lo han arreglado simplemente para su bendito, para su propia conveniencia. Pero si seguimos leyendo también, hermanos, en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículo 32, sigue diciendo: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié ni les he mandado, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová de los ejércitos. Así es, amada pastora. Amén, amén. En Jeremías 23:32 creo que es una cita bíblica que merece volver a leerla para que los hermanos puedan entenderlo bien. La palabra del Señor dice en Jeremías 23:32: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice
Jehová. Profetizan sueños mentirosos y además de que los sueñan, de que dicen soñarlos, los cuentan y hacen que su pueblo cometa errores. ¿Cuántos profetas, llamados profetas hoy en día, andan por el mundo diciendo Dios me habló, Dios me dijo, yo lo soñé? Y llegan a las iglesias y hacen unas grandes concentraciones porque nosotros mismos como pastores, como responsables de una congregación, no discernimos a quién le vamos a prestar el púlpito, no discernimos a quién vamos a llevar a hablarle a nuestro pueblo, sino que simple y sencillamente nos dejamos llevar por la moda, por lo que están haciendo otros pastores, porque ya queremos hacer grandes eventos y grandes shows trayendo gente de otros países, cuando realmente no sabemos y no reconocemos, porque nuestro espíritu no ha aprendido a discernir que esta gente anda mal con el Señor, que está diciendo mentiras y permitimos que vengan a engañar al pueblo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, los falsos profetas solo sienten en su corazón ser famosos. La ambición al dinero y el ser amantes a los deseos de este mundo y buscar la comodidad los hacen pecar contra el Espíritu Santo. En otras prédicas y en otros programas que hemos traído por medio de la radio, les hemos dicho de que en su palabra el Señor nos dice que el pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor aborrece a aquellos que dicen Dios me habló cuando Él no ha hablado y Él lo dice en su palabra. Ahora vienen esos profetas a llenar de temor al pueblo de Dios, a robarle el dinero, a decirles lo que quieren escuchar. Hermanos, si nos vamos a uno de los grandes profetas que el Señor levantó para dirigir y para formar a la gente, para preparar el camino de su Hijo amado, Jesús de Nazaret, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado porque habló la verdad, porque estaba el rey en adulterio, porque había tomado la mujer de su hermano. ¿Cuántos profetas habían en ese entonces que eran falsos profetas adulando a ese rey adúltero con tal de estar bien con esa raza, con Roma? No hablaban la verdad, sino que hablaban mentira y decían y endulzaban los oídos de aquellos que querían, de lo que quería escuchar el pueblo y de lo que quería escuchar este tipo de gente. Hermanos, ahora es difícil ver un Juan el Bautista predicando en el desierto, predicando la verdadera palabra del Señor, ese evangelio puro. Porque, hermanos, si yo en este programa de radio con el pastor Jorge, mi esposo, nosotros venimos solo a exhortarles, venimos a hablarles de arrepentimiento, venimos a hablarles de salvación, venimos a hablarles de santidad. Y cuando les hablamos de salvación, les decimos que la salvación se va a lograr nada más si cumplimos con los mandatos de nuestro Señor. Van a haber muchos de ustedes que se van a cansar y van a decir que nosotros solo los venimos a regañar a la radio y van a terminar por no escuchar el programa. Pero con 2, con 3 que escuchen este programa, yo me siento satisfecha. Porque esos 2 o 3 que escuchen el programa van a poder discernir lo que el Espíritu Santo les está diciendo a través de este programa Evangelio Puro de nuestro ministerio. Ha caído en tierra fértil esa semilla y lo van a reproducir. Hermanos, yo no puedo venir con mi esposo a hablarles a ustedes acerca de prosperidad cuando encontramos en una parte de la Biblia que voy a tocar después de que les comparta un poco más mi esposo. El Señor dice claramente y le dice a Josué que no puede bendecirlo, que solamente va a ser bendecido si él no aparta de él mismo la palabra de nuestro Señor, si él cumple los mandatos de nuestro Señor. Solamente así él va a poder ser bendecido y todo le va a ir bien. Pero ahora vienen estos falsos profetas, estos pastores que no les interesa nada más que tener una iglesia llena de gente con emoción,
con emoción propia y no emoción, la emoción hermosa que da el Espíritu Santo, y les está hablando de prosperidad. Les está hablando que usen el Espíritu de nuestro Señor o el poder que da el Espíritu Santo de nuestro Padre para que crezcan sus finanzas. Cuando ahorita les acaba de decir el pastor Jorge que nuestro Señor dijo que él no tenía ni siquiera donde reposar su cabeza. Cuando el joven rico se le acerca al Señor y le dice que lo quiere seguir y le dice, mire, yo cumplo tus mandamientos, yo cumplo con la ley de Moisés, yo hago esto, hago lo otro, y el Señor le dijo, reparte lo que tienes y sígueme. ¿Por qué no le habló nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles acerca de usar el poder que Él iba a derramar en ellos para por lo menos comprarse un barco mejor que el que tenía Pedro? O no, quizás comprarse unos 3 barcos y poner empleados a pescar mientras Él iba a predicar. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no le dijo eso a Pedro? Hermanos, lo que pasa es que a veces no queremos escuchar la verdad de la palabra, sino que solamente queremos escuchar aquella palabra que nos conviene. Pero pongámonos a pensar un poco, hermanos, y vámonos para ese ejemplo que les estoy diciendo. ¿Quién era Pedro? Era un apóstol de nuestro Señor, un discípulo, muy querido por nuestro Señor. ¿Por qué el Señor no le dijo y le dio aquella táctica de poder usar el Espíritu Santo o el poder que da de nuestro Señor para que Pedro progresara económicamente? Para que sí, bueno, Pedro se fuera a predicar el Evangelio a las naciones, pero mientras Pedro iba a predicar el Evangelio, dejara su empresa trabajando ahí con 3, 4 barcazas y pescando, y que tuvieran ahí las finanzas mientras él volvía. El Señor no les dijo eso. Es más, cuando envió a los 70 les dijo que no llevaran ni siquiera una túnica más. La Biblia nos viene hablando de la forma en la que el Señor quiere que vivamos nuestra vida cristiana. El Padre nuestro dice que Él nos dé el pan nuestro de cada día, lo indispensable para poder vivir, porque Él sabe que si nosotros tenemos nos vamos a olvidar de Él. Él sabe que si nosotros tenemos todo cuanto necesitamos, ya no vamos a necesitar de Él y no le vamos a clamar y nos vamos a apartar de Él. ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás al Señor cuando fue tentado? Los reinos de la tierra, le ofreció riquezas. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Aquellos falsos pastores y aquellos falsos profetas que vienen y te dicen que por medio de su evangelio y porque siembres en tierra fértil dinero en las iglesias de ellos, porque esa tierra es fértil y te va a producir más de lo que siembres, entonces no estás hablando con alguien que predique el evangelio de nuestro Señor, sino que estás hablando con alguien que predica a la palabra de aquel que tentó al Señor. Y eso debemos de tener cuidado nosotros hoy en día, hermanos, porque como queremos escuchar nada más lo que nos conviene, vamos a vivir una vida tranquila aquí. No nos vamos a sentir pecadores, no vamos a buscar la santidad, pero sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando lleguemos en aquel día, nosotros nos vamos a sentir salvos y nos vamos a sentir justos, y el Señor, que es toda justicia y Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, no nos va a permitir la entrada al reino de los cielos, ¿verdad, pastor? Así es, amada pastora. Realmente, queridos hermanos, nosotros tenemos que pedirle una dirección al Padre, pedirle que nos dé ese discernimiento de poder saber quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta. En las Sagradas Escrituras, como se les dije anteriormente, ahí solo falta que nosotros los pongamos a escudriñar la Biblia y ahí vamos a encontrar donde los está diciendo quiénes son los falsos y quiénes no. Ahora, en los tiempos antiguos lo mismo, habían demasiados, y hoy está ocurriendo lo mismo, queridos hermanos. Tenemos que saber diferenciar lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Ahora, si lo vemos de ese punto de vista, en aquellos tiempos también hacían lo mismo que están haciendo estos falsos profetas ahora en día. Fíjese bien, solo vámonos al libro de Éxodo, en el capítulo 7, del versículo 9 al 12, y nos vamos a dar cuenta de que realmente ahí nos está indicando nuestro Padre de la Gloria que sí, también estos falsos engañadores de fe, estos falsos profetas, también hacen cosas
como lo hacen también los verdaderos profetas de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre de la Gloria que nos dé el discernimiento para que nosotros podamos captar que lo que estamos viendo es de Dios o es del enemigo. Leamos el libro de Éxodo, como se lo dije anteriormente, el capítulo 7, del versículo 9 al 12. Y dice así: nuestro Padre de la Gloria le estaba diciendo a Moisés, dice, si el faraón, dice, o respondiera diciendo, mostrad milagros, y dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón, para que se haga una culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón al faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y lo hizo culebra. Entonces llamó también el faraón a los sabios, a los hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Después echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Queridos hermanos. Sí, sí nos damos cuenta, queridos hermanos, en este versículo nos está demostrando realmente que el enemigo, Satanás, utiliza a estas personas haciendo lo mismo. Si nos damos cuenta que en estos tiempos anteriores, mi padre manda a Moisés y a Aarón a hacer esto. Pero también había en ese tiempo que falsos profetas haciendo todas estas mismas cosas. Porque no les podemos llamar de que, como dice aquí, que eran sabios o hechiceros. No, son lo mismo. Realmente ante los ojos de Dios es lo mismo, queridos hermanos. Si seguimos viendo en el libro de Marcos, en el capítulo 13, el versículo 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible, aún los escogidos de Dios. Qué tremendo, queridos hermanos. Realmente nosotros tenemos que tener mucha sabiduría, pedirle al Dios de los cielos que realmente nos dé ese discernimiento para que no seamos uno de esos que dice que posiblemente aún nosotros los escogidos seamos engañados. Así es, amada pastora. Amén. Si nos vamos también a la Biblia, podemos encontrar en Ezequiel, capítulo 13, versículos del 18 y 19, que dice la palabra del Señor así. Ezequiel 13, 18 y 19. Si tienen oportunidad, hermanos, de buscar la cita bíblica en este momento, o la anotan por ahí en algún papelito y luego la pueden buscar en sus casas o cuando ustedes tengan tiempo. Ezequiel 13, 18 y 19 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? El 19 dice, ¿y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Hermanos, Ezequiel 13:19 nos está hablando. El problema de nosotros los cristianos es que no leemos la Biblia. No nos vamos a ver qué dice la Biblia acerca de todo esto. Hay gente que le está mintiendo al pueblo del Señor por enriquecerse. Hay gente que está tratando con adúlteros, está tratando con fornicarios y no les está diciendo que están en pecado con tal de tener dádivas de parte de estas personas. Y hay personas que están buscando el rostro del Señor, pero que no tienen cómo pagar el diezmo, no tienen cómo pagar una buena ofrenda, no tienen cómo pactar en esas grandes campañas que hacen por sanidad y los estamos dejando morir. La palabra del Señor nos está hablando sobre eso. Y cuando hablamos de prosperidad, yo les decía hace un rato que en el libro de Josué íbamos a leer una porción bíblica. Le están hablando estos falsos profetas y estos falsos pastores al pueblo acerca de la prosperidad. Pero esa prosperidad y esa bendición y que todo nos vaya bien
qué quiere el Señor de nosotros. Para poderlo entender y para poderlo saber, vámonos a la Biblia, no a lo que dicen los libros de los hermanos que ellos han escrito, no a lo que dice el profeta famoso que viene de otro país, como cuando vinieron aquellos que vinieron a conquistarnos, cuando todavía no habíamos sido descubiertos, y vinieron con espejitos, vinieron con esas cosas. Ahora vienen de otros países con falsas mentiras, con falsos testimonios, con falsas palabras, y nos estamos dejando engañar como los que se dejaron engañar en aquel tiempo. Pero si nos vamos a la historia de esta gente que fue descubierta, nuestros antepasados tenían razón, porque eran ignorantes, porque no tenían cómo saber si les estaban mintiendo o no. Pero hermanos, nosotros no tenemos excusa porque tenemos la palabra del Señor en nuestras manos. Hace unos días que estábamos predicando le dijimos, hay iglesias, hay ministerios, hay lugares en los que están regalando la Biblia. Usted no me puede poner a mí de excusa que no tiene para comprar una Biblia, porque cualquier persona y cualquier institución cristiana que esté haciendo la voluntad de nuestro Señor y esté llevando a cabo la gran comisión se encarga de regalar Biblias. Pero no la tenga nada más de adorno, léala. Vaya a desempolvar la Biblia ahí donde la tiene guardada, guarde el librito que le dieron, que en el que tiene que dirigir usted, que según es la doctrina de que está practicando esta iglesia. Y le invito a que se vaya a Josué capítulo 1 y vamos a leer del 1 en adelante. Josué 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice el versículo 8, y quiero que pongamos atención en estos dos versículos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así dice nuestro Señor en este versículo. Porque entonces, dice el Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo el Señor va a hacer prosperar nuestro camino? O cuando nosotros mismos vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Cuando cumplamos con la ley de Dios. Cuando meditemos en la palabra del Señor de día y de noche. Cuando de nuestra boca no se aparte la palabra del Señor. Pero ahora vienen estos falsos engañadores de la fe. Vienen estos falsos profetas a decirte que si pactas, por ahí estaba viendo un video que hay una profeta que dice de que le den un golpe a Mamón, quizás un demonio de los que ella conoce, con $1,000, que ellos van a ser los pilares o los príncipes de Israel, y luego los de 500, y luego al final del video hace pasar a todos los que no tienen. Me imagino que los que se pararon, algunos lo hicieron quizás porque pensaron que esa profeta del Señor iba a orar por ellos, porque ellos no tenían para dar los $1,000 o los 500. Bueno, hubo hasta uno que dio una casa, su carro, joyas.
El Señor necesitaba joyas y necesitaba un carro y necesitaba una casa, nuestro Señor, que es el dueño del oro y la plata. Pero bien, la gente está pereciendo por falta de conocimiento y dio hasta su casa. Pero aquellos que no tenían fueron parados al frente para avergonzarlos. Si ustedes ven ese video y si me pueden seguir en Facebook, por ahí lo voy a publicar. Y les dice esta profeta de que ellos son tierra infértil, que son pobres en el espíritu. Y ahora me pregunto yo, ¿quién es esta mujer para que venga a decirle a ellos que son pobres en el espíritu? ¿Acaso el dinero nos da riqueza espiritual? ¿Acaso el dinero nos hace príncipes de Israel? No, hermanos, estamos confundidos y estamos equivocados y nos estamos dejando llevar por palabras mágicas y por vendas mágicas que nos están poniendo en nuestros ojos y estamos pereciendo porque no estamos leyendo la palabra de Dios. Pero mis palabras hieren, mis palabras ofenden. He tenido varios ahí, no discusiones, porque la palabra del Señor no es para discutir, pero sí he hablado con varios hermanos ahí que me hablan que yo los exhorto demasiado. Pero hermanos, el tiempo ya no está para venirles a decir mentiras. Nunca las he dicho, bendito sea el Señor en el Evangelio de nuestro Padre. Pero no es el tiempo para que vengan estos mentirosos a decirles a ustedes que hay tiempo de hacer tantas y tantas cosas. Que hay tiempo de fundar empresas y de usar el Espíritu Santo, porque vienen tiempos de abundancia y vienen tiempos de eso. Sí, el Señor a Israel le quiso dar mucho, pero Israel desobedeció y se apartó de su ley. A usted y a mí el Señor nos quiere dar en abundancia, siempre y cuando sigamos sus mandamientos. Hermanos, no mintamos, no robemos, no adulteremos, no forniquemos. Hagamos todo lo que dicen los mandamientos de la ley de nuestro Señor y aún más de lo que el Señor nos dijo en Mateo 5 en el Sermón del Monte y seremos prosperados. Lo que pisare nuestras plantas de los pies será nuestro, siempre y cuando nosotros cumplamos la palabra de nuestro Señor. Pero porque regales dinero a un pastor, a una pastora, porque pactes, porque ofrendes, porque siembres, aún si siembras a este programa, que nunca lo hemos pedido, no, si no cumples la ley de Dios no vas a ser prosperado. Nos puedes decir, pastores, miren, yo les quiero dar para el año de que ustedes gastan en la radio. Y si no cumples la ley de Dios, no vas a ser prosperado porque yo no te voy a salvar, porque tu dinero no te va a salvar, porque lo que ofrendes, lo que pactes, lo que siembres en todos los programas, en algunos programas, en algunas iglesias, no te va a salvar. Solamente te va a salvar nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando guardes sus mandamientos por amor a Él, como Él lo dijo en su evangelio, ¿verdad, pastor? Sí, amada pastora, realmente estamos muy mal informados acerca de todos estos engañadores de la fe que están viniendo y cada vez están haciendo muchos. Pero nosotros tenemos una guía muy buena y algo tan precioso que es la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar todo lo que nosotros querramos saber para poder identificar este tipo de personas que vienen hablando en el nombre de Cristo Jesús, haciendo tantas cosas que realmente no son de nuestro Padre de la gloria, sino que son cosas del enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás. Veamos el libro en el libro de Amós, el versículo 3 y capítulo 3, versículo 7. Y dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Un verdadero profeta siempre está dispuesto a sufrir y a ser perseguido por la bendita palabra de Dios. Y es lo que estaba diciendo la amada pastora ahorita. Realmente, nuestros antepasados, ¿cuántos no sufrieron? Los profetas, porque hablaban la bendita palabra y la decían. El profeta, cuando él habla, no es que
de él sale, sino que él es el que está ocupando mi Padre para poder hablarle al pueblo. Veamos lo que sigue diciendo en el versículo 7. Bien, entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los principales del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los principales del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y pondrán fuego, y tú no escaparás de sus manos. Hermano, esta profecía que está dando el profeta Jeremías le está diciendo a este rey lo que va a hacer, y si él obedece la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Le está diciendo que su alma vivirá, pero también le está diciendo de que lo contrario, si él no obedece, ¿qué es lo que va a pasar? Hermano, este es un verdadero profeta lo que está hablando. Cuando un verdadero profeta de Dios es enviado y habla esta bendita palabra, está, ¿cómo le puedo decir? Está amparada por lo que dice nuestro Padre Celestial, y se va a cumplir a la pie de la letra. Pero hoy venimos y estamos viendo tantos falsos profetas que están saliendo en estos días, que vienen, dice, en este año va a suceder tal cosa. Hermano, un verdadero profeta no habla de esa forma. Un verdadero profeta de Dios viene y le va a decir a usted, o va a hablarle a aquel pueblo, a aquella nación, y le va a decir: pueblo, arrepiéntete de lo que esté pasando en ese momento. Porque tal día va a dar la fecha, va a dar el año, le va a dar el mes, le va a dar el día y va a dar la hora exacta cuando va a suceder las cosas. Este es un verdadero profeta de Dios. La Biblia lo describe como son los profetas, queridos hermanos. Solamente es que nosotros dejemos que nuestro Padre derrame sobre nosotros el espíritu de sabiduría. Pero antes de eso tenemos que tener un corazón contrito y humillado para que mi Padre pueda hacer su bendito trabajo. Así que, hermanos, yo les invito en el nombre de Cristo Jesús que escudriñemos la Biblia, que allí encontramos todo lo que nosotros queramos saber. Así es, amada pastora. Amén. Así es, pastor. Pero lo que nos está faltando como pueblo, y quizás yo nunca me voy a cansar de decirle a la gente y a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que lean la Biblia. El problema es que nosotros no nos tomamos el tiempo de darle el tiempo necesario a la palabra de nuestro Señor. Perdemos el tiempo leyendo periódicos, revistas, libros escritos por hombres que llevan discernimiento de hombre, pero la palabra viva de nuestro Señor, escrita en la Sagrada Biblia, no la leemos. Eso es lo que nos está pasando. Y hay pastores que están invirtiendo su tiempo, en lugar de rescatar almas, enseñarles que tienen que buscar la salvación, buscar su santidad, servirle al Señor de manera genuina. Están llenando a la gente de cosas en la cabeza, de temores, de pleitos que tienen con el enemigo. Cuando él ya está vencido, no se le puede dar más poder del que ya tiene. Pero muchas veces las personas, que si viene una tormenta, que sienten que esa tormenta es porque es un ataque para ellos. Que si se cruzó una hoja de un árbol, cayó, que era Satanás que quería hacerle algo. Hermanos, no le demos más poder al enemigo del que tiene. Démosle honra y gloria a nuestro Señor, y démosle poder a nuestro Señor, que ya venció en la cruz del Calvario a Satanás. Él ya está vencido y solamente está esperando la venida de nuestro Señor para ser lanzado al lago de fuego con todos sus seguidores. Yo espero que todos los que me están escuchando sean salvos y en el reino de los cielos estemos en la boda del Cordero, y no vayan a ser lanzados junto con el enemigo al lago de fuego por estar siguiendo falsos profetas, falsos pastores, engañadores de la fe, y por perecer por falta de conocimiento. Pero hoy en día estamos en una lucha continua con el mal, cuando el mal ni nos está buscando. Son nuestras propias malas decisiones que tomamos y las consecuencias de ellas. Hermanos, si yo me endeudé,
ya les había predicado un poco sobre esto en un programa anterior. Si yo me endeudé y después me quitan mis cosas porque no pagué y no fui responsable, eso no es Satanás. Eso es que yo misma me metí en un problema y esas son las consecuencias que estoy viviendo. Pero ahora pensamos que si mi hijo se empieza a portar mal, que si mi esposo me es infiel, que si me va mal en el trabajo, todo es obra del enemigo porque me está atacando, porque soy escogido del Señor. Hermanos, escogidos de Dios somos todos. Desde el vientre de nuestra madre nos escogió para que vayamos y prediquemos el evangelio de nuestro Señor. Usted que me está escuchando en la radio tiene ese llamado. Usted que me está escuchando en otro país a través del internet tiene el mismo llamado. Ese llamado de ir y predicar el evangelio de nuestro Señor a todas las naciones, de hacerlos salvos por medio de la bendita palabra de nuestro Señor, y enseñarles que guarden los mandamientos que Él nos ha dejado. Todos somos escogidos del Señor. Debemos dejar ya de una vez de creer de que somos el blanco perfecto del enemigo y que porque nosotros estamos supuestamente bien, el enemigo nos está atacando. No, hermano, antes de pensar que todo es obra de del enemigo y que no son pruebas de nosotros mismos nos hemos puesto, pruebas que nosotros mismos nos hemos puesto por nuestras malas decisiones, debemos nosotros de hacer y escudriñar nuestra vida. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué no estamos cumpliendo? Hermanos, el Señor dijo que en los tiempos postreros íbamos a hacer mayores cosas que las que había hecho Él. Que el Espíritu Santo se iba a derramar, que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre nosotros y íbamos a hacer grandes cosas. Así dijo el Señor, amados hermanos, y no se está cumpliendo. La iglesia de Cristo no está haciendo ni siquiera el 1% de lo que hicieron los apóstoles. Y hay promesa del Señor que lo vamos a hacer. Por ahí andan algunos haciendo cosas que no vienen del Señor. Porque también, como ya lo dijo el pastor, ahí habla de que los hechiceros imitaron lo que el Señor le mandó a hacer a Moisés, que convirtieran las varas en culebra. Por ahí van a andar muchos, dice, haciendo milagros, dice, hasta van a decir que han resucitado, pero habrá que ver si realmente es del Señor o si nada más están siendo utilizados. ¿Cómo lo podemos ver, hermanos? Cuando al profeta Eliseo le llegó una persona del ejército a decirle que lo sanara, lo mandó a que se bañara 7 veces en el río Jordán. Cuando él le quiso dar dinero, ¿qué le dijo él? Que no lo necesitaba, porque él no cobraba por eso. El otro sirviente que fue y lo cobró, fue castigado con las enfermedades que al otro le fueron quitadas en el río Jordán, como lo había mandado Eliseo a bañarse. Y ahora estos falsos engañadores de la fe no van a ningún lugar, sino cobran. Y si tú les das una buena ofrenda, te sanan. Pero te sanan porque usan la sugestión, porque te usan tu mente, porque te dicen, estás sano y tú lo crees, pero a los días vuelve a resultar la enfermedad. Y cuando tú reclamas que te han estafado, o tú llegas a mencionar de que no funcionó, dicen que es porque no tienes fe. Dicen que es porque entonces le estás fallando al Señor y que ya no es problema de ellos. Nosotros en Estados Unidos hemos escuchado gente ladrona, corrupta, que le roba a la gente, y cuando los van a denunciar a la corte o los van a denunciar en la iglesia, ellos dicen que no es culpa de ellos porque ellos hicieron el milagro. Pero allá es, del milagro no resultó o no siguió el milagro, la sanación o lo que hayas pasado con el hermanito en el evento, porque es falto de fe, porque no creyó. Y ahí ya no es problema de aquel, porque aquel ya se gastó el dinero. Así están estafando al pueblo de Dios y el Señor está indignado. Y el Señor está a punto de dejar sentir la ira, su ira, en este pueblo pecador que se ha descarriado y que estamos peor que Sodoma y que Gomorra, ¿verdad, pastor? Sí, hermana pastora, qué tremendo estamos pasando los últimos días. Y en realidad
van a surgir y van a salir muchos, como se lo dije anteriormente, falsos profetas diciendo yo soy el Cristo, y van a estar ellos haciendo muchos milagros. Queridos hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que estar realmente preparados para que no vayamos a ser engañados, porque la misma palabra dice que muchos dicen de que ellos son el Cristo, que ellos hacen esto, que estos otros, y que son y que han venido. Realmente la palabra de Dios no los habla así. Si nosotros lo vamos en el libro de Mateo, en el versículo 24, capítulo 24, versículo 36, dice, pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Están hablando de cuándo Jesucristo va a venir aquí a nosotros y hacer estos milagros. Y también los habla también en otros libros donde los está diciendo, si alguien les dice, mira, está fulano de tal haciendo milagros, aquí vayan, dice la Biblia que no vayamos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado para todo eso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando venga realmente nuestro Padre de la Gloria, el Mesías, ¿me entiende? Dice la Biblia que todo ojo le verá. Yo no voy a creer cuando me estén diciendo que allá en San Salvador o en Guatemala o en diferentes países está el Cristo y está haciendo milagros, y que lo miremos a través de la televisión y mucha gente van a correr a ver aquel hombre, como lo acaba de decir la pastora, de que muchos van a hasta resucitar a personas que estén ya fallecidas. A muchos van a sanar. Pero la Biblia me está diciendo muy bien claro que dice que cuando Él venga, todo ojo le verá. Y es donde nosotros tenemos que estar prestos a esto, queridos hermanos. Todos estos falsos profetas, todos engañadores de la fe, están haciendo un trabajo, pero no es el trabajo que mi Padre los ha mandado a hacer, sino que es un trabajo de ¿quién? De Satanás. Hermanos, no los dejemos engañar. Y yo quisiera que ustedes se pusieran esto en su mente y en su corazón, de que vendrán toda esta gente, todos estos falsos profetas diciendo yo hago esto, esto otro, pero no les creamos, porque la misma Biblia los está diciendo que todo ojo le verá cuando Él venga con todo y poder, ¿me entiende?, de los cielos. Así que no los dejemos engañar, queridos hermanos. Yo les invito en el nombre de Cristo Jesús que leamos las Escrituras, escudriñémoslas. Solamente ahí podemos encontrar la verdad. Y no los dejemos engañar por falsos profetas que están viniendo, y los que están ahorita trabajando duro, pero están trabajando para el enemigo, no para Dios. Y como se los dije anteriormente, ellos conocen la palabra. Y por eso mi Padre también los desmiente a ellos, diciéndoles que ellos han utilizado y los tratan de fariseos, hipócritas. Qué duro, queridos hermanos. No sé cómo estamos con el tiempo por ahorita, queridos hermanos, pero realmente yo les digo de corazón, escudriñemos las Escrituras. Solo en ellas encontraremos la verdad, y es la única que nos va a llevar a la vida eterna. Así es, hermana, amada pastora. Así es, pastor. La palabra del Señor y el mismo Señor Jesucristo dijo que escudriñáramos la palabra, porque a ustedes os parece que en ella está la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Es tiempo ya de que despertemos como cristianos y dejemos de ser, como dijo el apóstol Pablo, niños fluctuantes, niños de brazo, esos niños que andan gateando todavía en el Evangelio, y que nos vayamos y nos formemos. Si hemos perdido la fe en algún pastor, en alguna pastora, en alguna iglesia, el Señor nos llama a congregarnos. Pero mientras pasas ese espacio, ese tiempo en el que has dejado de confiar en congregarte, lee la Biblia, no te apartes de ella, porque solamente así serás prosperado, dice la palabra del Señor en Josué 1:9. Hermanos amados, el tiempo ha llegado a su final. No nos alcanza a veces quizás la hora para poder hablar de tanto que quisiéramos hablar con ustedes, pero si Dios así lo permite, estaremos nuevamente con ustedes el día viernes a esta misma hora, por esta misma radio, compartiendo otro tema que sea de edificación y de exhortación para el pueblo de Dios. Cualquier duda, cualquier comentario, si ustedes quieren formar parte de nuestro círculo de estudio bíblico,
Como les he dicho en otras oportunidades, la iglesia de acá de El Salvador, que es administrada por los pastores Agner y Urania Galicia, está frente al Centro Escolar San Vicente de Paúl en el barrio El Pilar. Próximamente, y creo que a partir del próximo domingo, será el primer culto en la iglesia filial de la colonia El Milagro en Acajutle. Ya el Señor nos está expandiendo la obra acá en El Salvador y esperamos que los que sean de por esa zona nos puedan buscar y que compartamos juntos esta gran bendición de la gran comisión que el Señor nos mandó. El tiempo se ha terminado. El Señor Todopoderoso les bendiga, les haga resplandecer su rostro. Bendiga esta radio y a todos los que nos han escuchado. Nos permita llegar a ustedes un día más con este programa, y para despedirnos vamos a dejarlos con una alabanza que se llama Más allá del sol. Yo creo que ustedes ya debieron haberla escuchado. Más allá del sol está nuestra casa. Más allá del sol está ese lugar que el Señor partió a prepararnos, porque dijo que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y una de ellas es para usted y es para mí, pero solo la vamos a lograr habitar si cumplimos con las leyes y los mandatos de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, y escuchamos esta alabanza y nos vemos el próximo viernes en su programa Evangelio Puro con sus amigos los pastores Jorge y Brenda Trejo. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas, Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Raza de linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha por su mano a la Santa Sion. Más allá del sol, más
allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol, más allá del